Bueno, retomamos, hermanos, en el tema, de nuevo, el tema de la santidad, ya que nos habíamos detenido para dar unos sermones acerca de la novedad de vida en Cristo. En esta serie, hermanos, en busca de la santidad, hemos estado considerando los medios de gracia públicos, es decir, los canales que Dios nos ha prometido en su palabra bendecirnos. Y me refiero a aquellos medios que se hacen presentes en el marco de una iglesia reunida. Especialmente nos hemos enfocado en las bendiciones que fluyen de esos medios y que reciben los miembros de una iglesia cuando hacen un uso apropiado y adecuado de ellos. Y decíamos que eran 4 elementos esenciales que hacen parte de las actividades que toda verdadera iglesia debe llevar a cabo. Cada uno de estos 4 elementos, ya hemos tratado 2 de ellos, ¿sí? Y están incluidos en el texto que el hermano leyó en Hechos 2:42, en la vida de la primera iglesia, la iglesia primigenia, la primera iglesia que fue la iglesia de Jerusalén. Y ahí en Hechos 2:42, hermanos, podemos ver esas características de esa iglesia conforme al patrón bíblico. Y dice así que los que recibieron la palabra fueron añadidos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y noten que aquí el bautismo es la introducción a una membresía, y se añadieron aquel día como 3,000, fueron unidos a Cristo, fueron unidos a la iglesia, noten eso, fueron unidos a Cristo, fueron unidos a la iglesia, y noten lo que ellos hacían, estas personas que habían sido bautizadas y fueron parte de la membresía. Ese compromiso es el que sigue, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza pública y en la comunión unos con otros, o sea, en el edificarnos unos a otros en amor, en las buenas obras, en las reprensiones, lo que decíamos también en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros, tanto que aquel día se acerca. Pero hay otras 2, que es el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto de Lucas, hermanos, nos registra entonces que los miembros de la iglesia de Jerusalén perseveraban. Y esa palabra, perseverar, en esas 4 actividades significa que esos creyentes estaban completamente, noten esto, completamente comprometidos con estos 4 elementos. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles, es decir, de la palabra pública predicada fielmente. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos predicando el fundamento de los apóstoles que ha sido escrito en las Escrituras. Y la perseverancia en la comunión unos con otros, el compromiso de ellos de tener comunión en amor unos con otros. Y explicamos cómo esos 2 elementos, cómo esos de estos interactúan en nuestra vida de santidad, ayudan o cooperan en nuestro crecimiento, en nuestra vida de santidad, como los otros 2 que nos faltan, y están íntimamente relacionados con nuestra vida de santidad. Y en la enseñanza de hoy dedicaremos el tiempo al tercer elemento, y lo que deseo, hermanos, señalar en todo esto es la estrecha relación que existe entre mi vida de santidad y entre mi participación en los elementos que hacen parte del pueblo reunido. Y noten que estos elementos, hermanos, no son inventos de hombres como muchas congregaciones hacen. Hacen cosas que Dios no ha mandado, hacen cosas que Dios no ha direccionado, y por tanto están profanando la adoración al Señor y están profanando lo que Dios ha establecido para su casa. La iglesia es la casa de Dios, y en la casa de Dios no se hace lo que nosotros nos gustaría hacer, ni lo que nos parece bien, sino lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer. Si es que en realidad tememos a Dios y en realidad deseamos agradarle, conformarnos a su voluntad. Así que, hermanos, eso es lo que deseamos nosotros tratar con todos estos puntos. Entonces veamos el tercer elemento en esta mañana, y es que estos hermanos perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan. Ahora, esto significa que los miembros de la iglesia de Jerusalén constantemente estaban comprometidos con guardar la orden que Cristo dio al celebrar la Santa Cena. Ustedes, si han leído los capítulos 13 hasta el 16 o hasta el 17 del Evangelio de Juan, encontramos lo que llamamos el discurso del aposento alto. Y es allí donde Jesucristo celebra la última Pascua, o sea que era una festividad del Antiguo Testamento
y en ese mismo día, en ese aposento, comienza e instaura la primera cena del Señor. O sea, la primera Santa Cena es celebrada en ese evento, en ese lugar, en el aposento alto, con sus discípulos. Es la noche antes de su muerte, donde es celebrada y donde es instituida esta celebración. Ahora bien, entonces, esos cristianos de la iglesia primitiva conmemoraban, y noten que aquí conmemorar es que esta fiesta o la cena del Señor traía a memoria. Ellos deberían recordar algo. Y eso que debían recordar era exactamente la muerte del Señor Jesucristo, como Él lo había ordenado. Cada vez que un creyente participa de la cena, debe recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y existen, hermanos, yo sé que los cristianos no tenemos 7 sacramentos, como lo enseña la Iglesia Católica Romana, que incluye el matrimonio, los santos óleos, y etcétera, etcétera. No, para los cristianos bíblicos existen solamente dos sacramentos, si podríamos llamarlos así, o 2 elementos que Dios dejó instituido para su iglesia, y son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Y la orden del bautismo la encontramos en Mateo 28:19. Recuerden, hermanos, que cuando Cristo resucitó, poco antes de ascender al cielo, dio instrucciones a sus discípulos antes de inaugurar la iglesia. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aquí está la orden de Dios de hacer esto conforme a lo que Él ha dicho. Y vamos a encontrar que en Hechos, el mismo Pedro dice que bautícese en el nombre de Jesús. Y uno diría, bueno, ¿se está contradiciendo Pedro con lo que aquí dice Jesús? No, cuando él dice bautícese en el nombre de Jesús, no está diciendo que solamente en el nombre de Jesús, sino conforme a lo que Dios ha mandado, conforme a lo que Jesús, ha mandado. El nombre en Hechos significa conforme a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo es que Cristo mandó? ¿Cómo es que autorizó que deberíamos bautizarnos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es, hermanos, claro, hermanos, estamos hablando de la orden de Cristo. Cristo ha dado esa orden a su iglesia, que todo creyente sea bautizado, no en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de un solo Dios en 3 personas. Así que, y la otra ordenanza, exactamente la que vamos a tratar en esta mañana, y es la cena, la Santa Cena o la Cena del Señor. Y esta la encontramos en 1 Corintios 11, 23 al 26. Recuerden que Pablo está tratando un problema en la iglesia de Corinto, un problema de división, falta de amor de esos hermanos. Y el contexto en que Pablo escribe este fragmento es relacionado, esta exhortación a los corintios, es exactamente porque ellos se estaban reuniendo, se estaban congregando, pero no lo estaban haciendo de una manera adecuada, lo estaban haciendo para lo peor. Ellos, antes de participar de la cena del Señor, tenían lo que llamaban un ágape. Es decir, cada uno llevaba parte de comida, bebida, para que comieran como hermanos. Pero resulta que los hermanos ricos, los que tenían más, llevaban más, y los que eran más pobres llevaban poco. Pero ¿qué hacían los que llevaban más? Se comían todo sin dejarle a los pobres. Y era tanto la gula y lo goloso que eran, que no solamente comían demasiado, sino que, como era vino, la bebida de ese tiempo, muchos cayeron en embriaguez por tomar más de lo debido. Y cayeron en embriaguez en ese tiempo. Y Pablo les exhorta por esta falta de amor y por el pecado en que han caído. Y ahí es donde él da la instrucción de la cena del Señor en los versículos 23 al 26. Él dice que él recibió esa orden del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, note eso, la noche que fue entregado, la misma noche tomó pan. Ese día el discurso del aposento alto, allí esa misma noche tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, noten, en memoria de mí. Es una conmemoración. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Noten que estamos anunciando, estamos conmemorando la muerte de Cristo.
Y los miembros de la iglesia primitiva, del que Lucas está hablando en Hechos 2, 41 al 42, ellos obedecían fielmente esta ordenanza. Cada vez que se reunían, partían el pan y participaban de la copa, la cena del Señor. Ellos perseveraban en esto, pero ellos eran miembros de esa iglesia porque habían sido bautizados. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, versículo 42, y perseveraban en el partimiento del pan. Bautizados, fueron añadidos a la membresía y estando en la membresía participaban de la cena del Señor. Noten que los miembros son los que tienen el privilegio de participar de la cena del Señor según lo que dice la Biblia. Fueron bautizados, luego se añadieron y perseveraban en el partimiento del pan. Aquí hay un orden que no podemos ignorar. Los que creyeron primero fueron bautizados y añadidos a la iglesia, y ese mismo grupo era el que perseveraba en el partimiento del pan. Primero se es añadido a la membresía de una iglesia local de creyentes a través del bautismo, y luego que somos miembros de la iglesia, participamos de la ordenanza de la cena del Señor. Por eso es que la cena no es para todo el mundo que asiste a una iglesia, son para los miembros de una iglesia, que han sido bautizados y han decidido ser fiel en los otros elementos. No olviden que estamos hablando de la santidad, porque precisamente a través de este medio es que ellos reciben edificación para crecer ¿en qué? En la vida de santidad. Y hermanos, ¿y qué es crecer en santidad? Bueno, por un lado, ustedes saben que es darle muerte al pecado. Y por otro lado, es desarrollar esas virtudes que nos hacen semejantes a Cristo. Así que nosotros debemos trabajar para darle muerte al pecado, pero hermanos, y uno de los medios para tomar fuerzas y que Dios dispone en nuestro corazón para llevar a cabo esa tarea es la cena del Señor. Una iglesia crece y madura cuando hace uso apropiado de este elemento. Pero estamos considerando la cena como un elemento indispensable para el crecimiento de nuestra vida en santidad, hermanos. Es indispensable, y cuando hablamos de algo indispensable, es algo que necesitamos. Sin ello no podemos vivir, no podemos crecer en santidad a menos que participemos de la Santa Cena. ¿Y por qué es Santa Cena? Porque esa cena nos trae santidad. Pero también se llama la Cena del Señor. Cuando el cristiano toma apropiadamente la Cena del Señor en el contexto que Cristo ordenó en su palabra, esta traerá crecimiento en su vida de santidad, y al menos voy a dar algunas razones ¿por qué va a dar crecimiento en santidad? Porque mi deseo en esta mañana, hermanos, no es explicar todos los elementos, la explicación, todos los argumentos de la cena del Señor, sino hablar de la cena del Señor como un medio de gracia en relación con nuestra vida de santidad, porque es la serie en busca de la santidad. Pero en primer lugar, miremos la primera razón, y es que la cena del Señor nos ayuda en nuestro crecimiento. ¿Por qué la cena del Señor más bien nos ayuda en el crecimiento de santidad? Yo te digo, todo cristiano que desea ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el deseo de ser santo es porque Él ama a su Señor y desea verlo. Ahora, en nuestro crecimiento en santidad, ¿por qué? Bueno, la primera razón es esta. ¿Por qué la cena del Señor nos ayuda a crecer en santidad? Porque nos exige, y si quiere estar tomando apuntes, es esto, porque nos exige una sincera y profunda meditación con respecto a nuestra comunión con Cristo. En primer lugar, la primera razón, hermanos, porque la cena nos ayuda a crecer en santidad, es porque en la cena, la misma institución nos exige una sincera y profunda meditación, o si lo quiere poner así, una profunda autoevaluación o una reflexión o un autoexamen con respecto a nuestra comunión con Cristo. Hermanos, creo que todo cristiano está interesado cada vez más en saber cómo está su relación con el Señor, porque es el objeto primordial de su amor. En 1 Corintios 11, 27 al 32 dice, por eso dice Pablo, hablando y dirigiendo sus palabras a esos hermanos que habían utilizado más la cena, que antes de mediten, examínense. Y noten lo que dice Pablo, en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Y por qué la tomaron indignamente? Vamos a mirar por qué. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo.
La tomaron indignamente porque no se probaron a sí mismos, porque no meditaron, no reflexionaron en cuanto a su vida de su comunión con Cristo. ¿Cómo está? Y dice así, dice, pruébese cada uno mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo que demanda la cena del Señor, lo que exige. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, note eso, sin discernir el cuerpo del Señor, noten la relación, no están comiendo indignamente porque no tuvieron discernimiento en el cuerpo del Señor, no se autoexaminaron, no se autoevaluaron cómo está su relación con Cristo. Y sigue diciendo, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y en esta iglesia, ¿qué estaba pasando? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, esa palabra dormir significa muchos han muerto. ¿Por qué? Por tomar la cena del Señor de una manera indigna. Dios los disciplinó. Trayéndole enfermedades, sí, y muchos cayeron muertos. Ahora, note lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero noten esto, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. La idea de esa disciplina del Señor es que los suyos no se pierdan, pero que los va a disciplinar, los disciplina, porque ¿qué es aquel hijo que el Señor ama y no lo disciplina? Así como el Padre disciplina a sus hijos, así como el Padre disciplina a sus hijos, Dios más aún, que es el prototipo de Padre, va a disciplinar a los suyos, y estos hijos suyos están siendo disciplinados. ¿Por qué? Porque han tomado la cena del Señor sin tomarla, o sea, porque no la han tomado de una manera correcta. Y noten lo que dice, que el versículo clave en este versículo es el versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo. En otras palabras, hermanos, examínese con cuidado en participar en esta ordenanza. Ustedes son miembros, han sido bautizados, ahora hacen parte de una membresía, pero no tomen las cosas del Señor a la ligera. Medite profundamente con respecto a su relación con Cristo, porque en definitiva esta es la razón que define nuestra vida cristiana, cómo estamos con Cristo. Hermanos, un cristiano está creciendo en su vida de santidad cuando en su relación con Cristo es cada vez más estrecha. Vuelvo a decir esto. Nuestra vida cristiana va en relación, hermanos, un cristiano está creciendo en su vida de santidad cuando su relación con Cristo es cada vez más estrecha. ¿Qué tanto estamos unidos a Él? Porque entre más unidos a Él, más fruto llevamos. Y noten que yo no dije que está creciendo en santidad porque lee mucha Biblia, y hay que leerla. No estoy diciendo, hay que leerla. Pero no por leer mucha Biblia, porque evangeliza o asista continuamente a los cultos. Porque todo esto puede hacerse en la carne, hermanos. Muchas personas lo hacen en la carne, lo hacen simplemente es que hay que ir al culto, yo no quiero irme al infierno, y eso es en la carne. Eso no es lo que nos debe mover a obedecer las cosas. Realmente lo que nos debe mover, como dijo al principio, es el amor a Dios, el amor a Cristo. Si amamos a Cristo, vamos a hacer lo que Él nos dice. Pero en la carne, hermanos, no debemos movernos por un costumbrismo, por un hábito. Es que hay que ir a la iglesia porque todo el mundo va, porque no hay que dejar de ir. No, hermanos, porque realmente estamos viendo que este medio nos va a ayudar a crecer en gracia. Y la cena del Señor es un elemento indispensable para eso. Ustedes, por ejemplo, cuando el Señor habló en Juan 15 de la vid verdadera, dice que así como las ramas están unidas al tronco, y ¿sabe qué? Esa rica savia que brotan, digamos, desde las raíces hasta el tronco, las ramas pueden participar de esa savia para dar fruto, porque los frutos que es la acumulación de la savia, y las ramas no pueden dar fruto a menos que estén injertadas al tronco del árbol o de la planta. Entre más estrecha sea nuestra relación, más frutos llevamos, y eso es evidencia de que estamos creciendo en santidad. Así, hermanos, nosotros recibimos nuestra vida del Señor, así como esas ramas, hermanos. Esa rama usted la corta del tronco y dejará de ser, y se muere y se seca. ¿Y para qué sirve una rama seca? Sino para ser echada, ¿a dónde? Al fuego, para leña. Y hermanos, todo aquel que vive así
solamente, lo único que sirve es para el infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que debemos examinarnos, hermanos. Nosotros recibimos la vida de Él, pero debemos saber, ¿realmente nosotros tenemos vida en Cristo? Es decir, no estamos dudando de que Él nos da vida al que cree en Él, no. Estoy diciendo que realmente nosotros estamos unidos a Él. ¿Están brotando esos frutos de nuestra unión con Él? ¿O realmente yo pienso que estoy unido a Él, pero realmente no estoy unido porque no veo los frutos en mí? Cristo dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo resucitó para que nosotros resucitásemos en vida nueva. Por tal razón es que nuestra vida cristiana depende de cuán estrecha sea nuestra relación con Cristo. Hermanos, ¿y sabe qué es lo que más obstaculiza y lo que más estorba en nuestra relación con Cristo, en nuestra unión estrecha con Él? El pecado. Por eso que la santidad lleva a mortificar el pecado, porque el pecado es lo que estorba en nuestra relación con Él. Lo que dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre mí y ustedes. Por eso es que al participar antes de la mesa del Señor tenemos la solemne responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos y debemos hacer meditación profunda y sincera con respecto a esta relación que tenemos. ¿Qué tan estrecha, te pregunto a ti, qué tan estrecha es la relación que tú tienes con Cristo? ¿Qué tan estrecha? ¿Realmente tú estás evidenciando frutos de un verdadero cristiano según lo que la Biblia dice? No lo que el mundo dice que es un cristiano, sino lo que la Biblia dice que es un cristiano, porque la opinión del mundo no es lo que vale, es lo que dice Dios. Dios define quién es un cristiano y quién no. No son los hombres. Ahora, creo que, hermanos, si algo debemos tener cuidado a la hora de examinarnos con respecto a nuestra relación con Cristo, debemos tener cuidado en caer solo en pensar continuamente en nuestras faltas, porque eso nos llevará a la depresión. Vuelvo a repetir eso, hermanos. A la hora de examinarnos, debemos tener cuidado con respecto a nuestra relación con Cristo, de solo pensar continuamente en nuestras faltas, porque eso nos llevará a la depresión. Eso se llama lo que llamamos una introspección. Hay personas que solamente se quedan contemplando su propio pecado y su maldad. Ay, es que mi pecado, es que yo soy... Y hermanos, y es verdad que debemos ver nuestros pecados y nuestras maldades, debemos hacerlo, pero no debemos quedarnos ahí, porque si nos quedamos contemplando el pecado, nos va a llevar a la depresión y a la desesperación, y eso no es bueno. Eso no es bueno. No podemos caer en el error en que toda nuestra vida gire en torno a nuestras fallas, porque eso nos llevará a la desesperación, y muchas personas psicológicamente están mal, depresivamente. ¿Por qué? Porque están simplemente mirando su pecado, mirando las fallas. Es que yo fallé hoy, pero el punto que la lleva solamente a mirar su falla no es la humildad, no es el reconocimiento de su maldad, sino su orgullo. Porque ellas piensan, yo no soy así, yo no debería haber hecho eso porque yo soy bueno. No, un momento, tú no eres bueno. Ese pecado te está señalando, tú eres malo. Pero no te quedes con el problema de que eres malo. Ve a Cristo para que te saque de esa condición de maldad. Y precisamente, hermanos, cuando Dios nos va haciendo más como Él, se llama santificación. Precisamente, mira cómo la cena del Señor está relacionándose con la vida de santidad. Pero en contraparte a la introspección está el autoexamen. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Y el autoexamen, hermanos, no nos lleva a la desesperación, por lo contrario, nos lleva a Cristo. Nunca debemos mirar nuestros pecados sin mirar a Cristo. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando estaba quizá caminando por el mar, mientras miraba a Cristo, ¿qué pasa? No se hundía, aunque el mar estaba embravecido. Aunque los problemas de la vida y las aflicciones vengan, y aunque veamos nuestra maldad agitándose en nuestro corazón, pero si miramos a Cristo no nos vamos a hundir. Pero ¿qué pasó cuando Pedro comenzó a quitar la mirada de Cristo? Comenzó a hundirse. Y eso lo decía el salmista en el Salmo 40. Dice, en el Salmo 40, el salmista decía algo parecido, pero él se estaba mirando sus pecados cuando un momento cayó en cuenta y que miró a Cristo.
y miró a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dice aquí en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y noten esto, y enderezó mis pasos. Noten la palabra enderezar paso es sinónimo de santidad. Y puso mis pies, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esto es cuando miramos a Jesús. Cuando miramos nuestra relación, hermanos, hay que mirar nuestra vida de pecado, pero sin dejar de mirar a Cristo. Otro texto que quisiera para mirar esta verdad está en Hebreos, capítulo 12. Y noten lo que dice, el antes de hablar de la disciplina de Cristo, dice lo siguiente, dice en Hebreos capítulo 12, dice con respecto a ese Padre que nos ama, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado, pero, sí, despójese, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En ese versículo nos habla, hay que contemplar el pecado para despojarnos de él, pero ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso está en Hebreos 12 del 1 al 2. Así que hermanos, nunca debemos mirar nuestros pecados sin mirar a Cristo. Si únicamente nos quedamos contemplando nuestros pecados sin mirar a Cristo, terminaremos deprimidos, terminaremos desesperados, terminaremos hundidos en la desesperación. Pero como dice Pablo en Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe por qué? La tristeza del mundo solamente nos lleva a ver nuestros pecados sin mirar a Cristo. Pero la tristeza que viene de Dios nos hace convencernos de pecado. ¿Para qué? Para que miremos y nuestra mirada la dirijamos a Cristo. Así que no hemos de tener tristeza por haber fallado, sino por el hecho de haber pecado. Es decir, no debemos enfocarnos tanto en el dolor por las consecuencias que nos esperan, porque la gente muchas veces se duele, es que yo pequé y mira lo que me va a pasar. Pero no es esa la dirección correcta, es yo he pecado y he ofendido a un Dios tan bueno como el Dios que yo tengo. Y solo nos debe doler, hermanos, y es allí cuando Cristo nos espera con sus brazos abiertos. Cuando tenemos dolor por haber ofendido a Dios. Y yo le digo, hermanos, un arrepentimiento es este. Supongamos, en la vida práctica, no con relación a Dios, sino con relación al semejante. Un hombre ofendió a su esposa. No la trató, como dice la Biblia, como vaso más frágil. Pero a él no le duele. A él le duele. Este hombre dice, amor, perdóneme. Pero noten lo que está atrás del arrepentimiento. Es lo que le duele. Es que la esposa no va a dar lo que él quiere. Va a perder en cierta manera. Ese pecado interrumpió la comunión entre él y su esposa. Y quizá él está buscando cosas que ella le da. Pero como ha pecado y la ha ofendido, entonces, ella me va a negar esto, entonces me voy a arrepentir para que me dé lo que yo quiero. Hermanos, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando él siente dolor y dice, yo te he ofendido, amor, me dolió en el corazón que te haya ofendido de esa manera. Y él no lo busca buscando el bien suyo, sino buscando el bien de ella. Ese es el arrepentimiento. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, no estamos pensando en las consecuencias que nos puedan venir, sino en el dolor que hemos producido al otro, al Dios tan bueno que hemos ofendido. Es por eso que en 1 Juan 1:8 al 9, se nos dice que si decimos, y eso es verdad, hermano, 1 Juan 1:8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, noten eso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí lo que está implicado es que esta persona no solamente siente dolor por haber ofendido a Dios, sino que va a Cristo
para que le perdone. En segundo lugar, hermanos, a la hora de examinarnos, debemos cuidarnos de evaluarnos a la luz de nuestro propio criterio, pero no a la luz de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, si nos ponemos a evaluar conforme a nuestro criterio, estaríamos estableciendo estándares que no son los que nos dicen que es pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión a la ley de Dios. No es la transgresión a mi ley, sino a la ley de Dios. Ahora, si yo realmente estoy examinando, no debemos examinarlo a la luz de nuestros propios estándares. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia, ¿qué? Prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. Así que no debemos examinarnos a la luz de nuestros propios criterios de santidad. Sí, hay personas que dicen, es que el santo es este, el santo es aquel. No, hermanos. Inclusive hay congregaciones que la Biblia no ha señalado nada, pero ellos lo señalan. Esos son estándares de hombres y no debemos someternos a leyes de hombres, sino conforme a la palabra de Dios. Pregúntese más bien, hermanos, a la hora de que usted haya pecado, pregúntese esto a la hora de examinarse. ¿Qué mandamiento bíblico he violado a la hora de participar antes de la cena en su relación con Dios? Recuerden que usted está hablando de cuánto ama a Dios. Y si ama a Dios, usted va a obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Pregúntese, si mi relación está bien, ¿estoy viviendo en obediencia? ¿No estoy transgrediendo los mandamientos? Porque pregúntese, ¿qué mandamiento bíblico he violado? ¿Estoy violando en estos momentos? Yo sé que estoy violando eso, pero lo sigo violando. Su relación con Dios, con Cristo, está sufriendo un estorbo gravísimo y es su pecado. Pregúntese, ¿qué principio bíblico está transgrediendo? ¿Qué pecado que usted ha cometido a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué pecado ha cometido? Llámele al pecado, pecado. No le llame otro nombre. Y eso le va a proteger de evaluarse conforme a sus propios estándares. Eso es importante. En tercer lugar, a la hora de autoexaminarnos, debemos hacerlo con dependencia del Espíritu Santo en oración. A la hora de autoexaminarnos, debemos de hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo? En oración. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos. Tal vez usted está escuchando una predicación como esta y esto debe llevarlo a lo último, a meditar realmente. Yo estoy viviendo así, yo estoy examinando mi corazón. Yo deseo ser miembro de una iglesia y participar de la cena del Señor. Deseo eso. Eso es lo que Dios ha propuesto, eso es lo que Dios ha dicho que debemos de hacer si realmente somos sus hijos. Y debo hacer una evaluación. Y una evaluación, hermanos, no es algo natural de nuestras vidas y solo por eso se puede llevar a cabo con dependencia de Dios en oración. Nadie quiere examinarse, hermanos. A la gente no le gusta autoexaminarse a la luz bíblica porque se van a mirar como culpables. Y en vez de cargar las conciencias, quieren eximirse de la culpabilidad real que tienen. Eso es lo que manifestaba el salmista, decía en el Salmo 139, 23 al 24. Y eso es una oración. Recuerden que los salmos son oraciones y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora, no es que Dios no conociera el corazón, porque Él es omnisciente. Es más bien, dame a conocer cómo estoy yo contigo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire que Él no se queda contemplando solamente el camino de perversidad, sino, Señor, si me muestras que este camino es por el que estoy andando y hay un pecado que estás turbando, Señor, ayúdame a salir de ese camino para caminar las sendas de rectitud. O sea, voy a dejar de hacer esto que es contrario a la palabra de Dios para hacer lo que dice la palabra de Dios. El salmista se examina a sí mismo y para eso le pide a Dios que le muestre cuáles son sus pecados, pero no para quedarse contemplando, sino para que Dios le guíe en el camino de la eternidad. Y eso es lo que notamos en 1 Corintios 11, 28. Dice, por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, una autoevaluación correcta nos llevará al arrepentimiento y el arrepentimiento a una correcta relación con el Señor. Pablo dice, pruébese cada uno. No está examinando al del lado cuando esté participando de la Santa Cena. A sí mismo. Para que tomen la cena, no para que no la tomes,
sino para que la tomes, porque Él presupone que el autoexaminarte podrás ver el pecado y eso te llevará al arrepentimiento. Pablo supone eso. Entonces, como podemos ver, hermanos, la cena del Señor nos ayuda en el crecimiento, en nuestra santidad. ¿Por qué? Porque participar de ella exige una sincera y profunda meditación con respecto a nuestra comunión con Cristo. En segundo lugar, la cena del Señor nos ayuda en nuestro crecimiento de santidad. ¿Por qué? Porque al participar de ella se exige conmemorar a Cristo con total agradecimiento. ¿Por qué nos ayuda la cena del Señor en el crecimiento de vida y santidad? Porque al participar de ella se nos exige conmemorar a Cristo con total agradecimiento. Hermanos, cuando Cristo se nos ha revelado claramente y que es el fin de la Santa Cena, hermanos, conmemorar su muerte, dice el Señor en Lucas 22:19, dice: haced esto en memoria de mí. Así que la cena del Señor es una conmemoración, un recordatorio. Pide de los que participan de ella que recuerden con total gratitud la obra de Cristo y su redención por nuestros pecados que el Señor llevó a cabo por nosotros. Ahora recuerden, hermanos, que Cristo llevó a cabo en la cruz una expiación activa y una expiación pasiva. Ahora yo digo, hermanos, o quiero explicarles algo. Debemos traer en memoria, hermanos, que Él obedeció perfectamente la ley moral de Dios por nosotros, que no podíamos cumplirla para poder ir al cielo. Pero Él también sufrió las demandas de la ley en la cruz del Calvario para no ir al infierno. O sea que por nosotros mismos no podemos llegar al cielo, y si no fuera por Él, tendríamos que ir al infierno. O sea, Él nos dio gracia para ir al cielo inmerecidamente, pero también recibió nuestro castigo por misericordia. Lo que nosotros merecíamos no lo recibimos, sino que Él lo recibió para nosotros, para que ninguno fuera al infierno. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermanos, eso no es motivo suficiente para estar agradecidos cuando estamos conmemorando la muerte de Cristo en la cena del Señor. Dígame si eso no es suficiente para tener y estar agradecidos, hermanos, y estar alegres de que ya no vamos camino al infierno como casi toda la mayoría de la gente va. No por nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros. Todo el que crece en esa confianza y en el amor por el Señor está creciendo en santidad, y tienes que confiar que no puedes hacer nada por ti mismo, sino en lo que Él hizo por ti. Hay muchas personas que dicen: yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Y la pregunta es: ¿qué hizo Cristo por usted cuando murió? No sé. Hermanos, un cristiano debe tener claro esto. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando nuestra obediencia, noten esto, no es movida por el amor a Cristo, esa obediencia es vista con desagrado por Dios. Hermanos, porque lo que nos debe mover a obedecer es el amor. Y si obedecemos sin amor, no es obediencia. No es obediencia. Si hay amor de Cristo en nuestro interior, eso indefectiblemente nos moverá a obedecer deleitosamente todos los mandamientos de Dios. No unos, todos. Eso es lo que nos lleva a la cena del Señor. Mira lo que tú estás comiendo, mira lo que tú estás participando, tú estás recordando la muerte. Él obedeció perfectamente la ley por ti, para que tú vivas obedeciendo la ley que Él, no para ser salvo, sino porque ya lo eres, como un camino de santidad. Uno no obedece la ley para ser salvo, uno la obedece porque ya lo es, porque Cristo fue quien la cumplió para que nosotros fuéramos salvos, pero una vez salvos, ahora transitamos la misma senda que Cristo transitó. Si Él obedeció la ley, ahora nosotros que estamos en Cristo debemos transitar obedeciendo la ley que Él también transitó por ella. Si alguien debe seguir a Cristo, debe seguir ¿quién? Sus pisadas. Por eso, hermanos, un discípulo es un seguidor de Cristo y va a ser y va a vivir tal como Él y va a buscar la forma de vivir de esa manera. Y hermanos, así el mundo se le venga encima por obedecer y vivir en obediencia a Dios. Él va indefectiblemente por amor a obedecer a Dios, aún a costa de su propia vida. Si tendrá que morir, morirá. ¿Ese no es el ejemplo de los profetas y los apóstoles? Que dieron su vida por obedecer a Dios antes que a los hombres.
Por eso en 2 Corintios 5:14, note lo que dice Pablo. Pablo, hablando del ministerio de la reconciliación, dice: nosotros hemos sido reconciliados con Cristo. Noten esto, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos empuja. El amor de Cristo en nuestro corazón nos motiva a obedecerle, no con desagrado, no con desgano, no como algo gravoso, sino con placer y con deleite. Y podemos decir como el salmista: oh Jehová, cuánto amo tu ley, es más dulce que la miel que emana del panal. Pero para muchos que no son creyentes, la ley de Dios no es miel, sino hiel. Hiel amarga, que es gravosa y no la pueden digerir porque para ellos es molesta. Hermanos, si Dios te ha cambiado y te ha transformado, los gustos son distintos. Y la ley para ti ya no es amarga, sino dulce. ¿Y sabe para qué? Para los impíos, ¿por qué es amarga? Porque la ley, en vez de conducirlos al camino de la santidad, los condena al infierno, porque son culpables ante la ley. Así que el amor de Cristo en nuestro corazón nos motivará a obedecerle con placer. Y sigue diciendo Pablo no se queda ahí. El amor de Cristo en nuestro corazón nos motivará a obedecerle con placer, y esa pasión por el Señor es encendida por eso que dice Pablo. Noten lo que dice, lo siguiente, dice: pensando esto, él dice: eche memoria, dice: recordando esto, meditando esto, que si uno murió por todos, ¿en qué está pensando? En la muerte de Cristo. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y noten esto: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, no vivan para hacer lo que quieren, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si realmente hemos muerto con Cristo, debemos vivir para Él, conforme a Él, ya no para nosotros, ya no vivimos para nosotros, para hacer lo que nos da la gana. El punto es que muchas personas dicen ser cristianas y viven como quieren. A mí no me importa el mandamiento del Señor, yo quiero vivir como yo quiero. Pero esas personas no conocen la dimensión de la cruz, nunca han visto la cruz de Cristo, ni nunca han ido allá, porque si hubieran ido a la cruz de Cristo, realmente se humillarían y reconocerían: Señor, no puedo vivir así como estoy viviendo. Cuando creyentes conscientemente piensan en Cristo, el amor de Cristo obra en su corazón. Y eso es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:19, dice: nosotros, ¿sabe qué? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él cambió nuestro corazón. Cristo nos salvó, Cristo envió a su Hijo para salvarnos. Y si Él nos amó de esa manera, ahora vemos en la cruz el gran amor, mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor nos debe llevar a amarlo a Él. Y ¿sabe qué, hermanos? Podríamos decir que una persona que no ama a Cristo simplemente es porque Cristo no le ha amado a Él, no ha muerto por Él. Es su amor por nosotros lo que nos mueve a amarlo, y precisamente la cena del Señor nos muestra en nuestra vida de santidad, porque el participar apropiadamente de ella exige conmemorar a Cristo con total agradecimiento. Y cuando el pan es partido, hacemos memoria de que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, por lo que nosotros merecíamos. El dolor del infierno fue llevado en Él. Y cuando tomamos de la copa, hacemos memoria de su sangre, que fue derramada para liberarnos de la esclavitud del pecado, en cual nosotros éramos esclavos. Y esto nos ayuda en nuestra vida de santidad, porque ahora queremos en gratitud: Señor, yo te amo, que no quiero que mi relación sea interrumpida por el pecado. Quítame el pecado que estorba en mi amor para ti. Pero en tercer lugar, la cena del Señor nos ayuda en nuestro crecimiento de santidad porque nos llama a alimentarnos de Cristo por la fe. Porque nos llama a alimentarnos de Cristo por la fe. La Escritura no solo nos enseña que recibimos nuestra vida de Cristo, sino que también continuamente estamos recibiendo la vida de Él. Hermanos, eso no fue que ocurrió una vez para siempre y recibimos una vez a Cristo. No, continuamos recibiéndolo. Y lo continuamos recibiendo a través de la cena del Señor. Es como participar de la cena de Cristo. Es como: Señor, dame más de ti. Yo quiero más de ti. Y eso es lo que enseña Pablo en Colosenses 3:4. Dice que Cristo es vuestra vida. Cristo es la fuente de nuestra vida, y también en el Evangelio de Juan, el mismo Cristo enseña que Él es nuestra vida. Juan 6:53 al 56. Noten lo que Él dijo.
¿Ustedes recuerdan el discurso del aposento alto? Perdón, el discurso del pan de vida. Este es el discurso del pan de vida. Muchos le estaban siguiendo a Jesús, ¿sabe por qué? Porque le dio de comer. Y el Señor: no me busquen por ese pan que perece, búsquenme por el pan que a vida eterna permanece. Hay gente que solamente viene a la iglesia pensando en cosas materiales. Yo voy a la iglesia para ver cómo me va mi negocio. A ver si profesionalmente yo me desarrollo más. Pero hermanos, eso es pensar en la carne y no en las cosas de Dios. Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros y poned los ojos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Colosenses 3, 1 al 2. Pero aquí Jesús, en Juan 6:53, noten lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis, verbo presente, no dice si comieron, sino si coméis, continuamente están comiendo, la carne del Hijo del Hombre y bebéis, verbo presente otra vez, su sangre, no tenéis vida en vosotros. No solamente recibimos vida de Cristo, sino continuamente estamos recibiendo vida de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y note esto: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y hermanos, sí es muy necesario. Yo sé que no quiero aquí dar una mala interpretación de este texto, porque es necesario y muy necesario aclarar que en este pasaje no se está hablando de la cena del Señor. Hermanos, de ninguna manera estoy diciendo que comer el pan es comer la carne y beber el vino es beber la sangre. No estoy diciendo esto. Porque la cena del Señor fue instituida la noche antes de su muerte. Y esto fue mucho antes de esa noche. Así que antes de este evento no podemos hablar ninguna palabra de Cristo que haga referencia a la cena del Señor. Comer carne y beber sangre de Cristo no es comer el pan ni beber la copa, porque Cristo no se está refiriendo a eso. Aquí en este texto no se está refiriendo a la cena del Señor, como dice la Iglesia Católica Romana, que habla de la transubstanciación, que en la misa, cuando el pan es ofrecido y partido, inmediatamente el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es enseñado por la Biblia, hermanos. No estamos hablando aquí de eso. Realmente, hermanos, ustedes han visto, si ustedes científicamente han visto, si vieran la misa, miraran, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No cambió, no hubo ningún milagro. Hermano, esto no es más que una herejía, y además la cena del Señor no es un sacrificio. Porque la palabra misa significa sacrificio. Y cada vez que se celebra la misa en una iglesia católico romano, están sacrificando a Cristo. Están partiendo la carne de Cristo, están derramando la sangre de Cristo. Dicen ellos, el pan se convirtió literalmente en la carne de Cristo y el vino en la sangre. Ahora, hermanos, vuelvo a repetir, la cena del Señor no es un sacrificio, es una conmemoración de su muerte. Y el pan es símbolo del cuerpo que fue entregado por nosotros, y el vino es símbolo de la sangre que fue vertida en nuestro lugar por nuestros pecados. Y hermanos, no es verdad que ese pan se convirtiera literalmente en el cuerpo de Cristo. O sea, por ejemplo, la gente toma la hostia y le dicen, no muerdas porque es la carne de Cristo. No han escuchado esto, y no es el tono de burla, hermanos, es la realidad que muchas personas están siendo engañadas. Eso estaría diciendo que se estaría sacrificando a Cristo una y otra vez. Pero, por cierto, hermanos, es por eso que la Iglesia Católico Romana necesita sacerdotes. ¿Sabe por qué necesitan sacerdotes? Porque todavía para ellos hay sacrificio. Por eso necesitan sacerdotes. Solamente en el Antiguo Testamento, donde había el sacrificio de animales, de corderos, de todos becerros, de todo eso, necesitaban sacerdotes porque había sacrificio. Pero Cristo vino como el verdadero sacrificio, y una vez Cristo vino, las sombras dejaron de existir y ya no necesitamos sacerdotes, porque el sacrificio real ya fue instituido. Y una vez el sacrificio real fue instituido y el sumo sacerdote ya está de la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ya no necesitamos ni sacerdotes ni sacrificio, porque el ya sacrificio verdadero fue presentado en la cruz del Calvario, y el sacerdote es el mismo que fue sacrificado en la cruz. Hebreos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote.
Así que, hermanos, de hecho, la palabra de Dios dice que después de que Cristo vino, Él tiene un sacerdocio intransferible. Algo que no se le confiere a nadie, alguien que no se le transmite a nadie. El contexto de todo el sermón del pan de vida es lo que significa creer en Cristo. No es un discurso literal como enseña la Iglesia Católica Romana, es un discurso espiritual. Porque Cristo compara la carne, el comer su carne y el beber su sangre, ¿sabe con qué? No con la cena del Señor. Espiritualmente hablando y no literalmente, Él está hablando del creer en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, confía en Cristo, depende de Cristo, es como usted depender de la comida. Hermanos, ¿por qué nosotros dependemos de la comida? ¿Por qué? Porque es indispensable para que continuemos viviendo. Y lo mismo está diciendo Cristo, es si ustedes no creen en mí, ustedes necesitan estar creyendo en mí para continuar viviendo espiritualmente. O para continuar dándose cuenta que están espiritualmente vivos. Eso es lo que está hablando en el pan de vida. Y es por la fe, hermanos, que continuamos viviendo. Y observen cómo el Señor Jesús equipara el comer y el beber con el creer. Voy a mostrarles esto en el mismo texto. Dice aquí, por ejemplo, en Juan 6:54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, noten eso, tiene vida eterna. Hermanos, ¿acaso participar de la cena del Señor da vida eterna? En alguna parte de la Biblia dice, participa de la cena del Señor y tienen vida eterna. Entonces no está hablando de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Pero comparémoslo con otros versículos de Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28, 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban pensando, bueno, ¿qué hay que hacer para ser salvos? Ellos pensaban que eran salvos por hacer obras. Nadie es salvo por las obras, por la fe, por gracia, por medio de la fe. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten aquí. O sea que está hablando de la fe. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea que el creer lo está equiparando con comer y beber. Comer su carne y beber su sangre es lo mismo que creer. No está hablando de la cena del Señor. Y yo le resucitaré el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, no están muertos espiritualmente y viven en la carne. ¿Porque qué? Porque no creen, porque no han tomado, no dependen de Cristo como se depende del pan para seguir viviendo, como el respirar. Así que podemos ver que creer en Él es igual a comer su carne y beber su sangre, pero esto no significa la cena del Señor. Esos judíos a quienes Cristo les habla aquí no pensaban, hermanos, que eran incrédulos. Ese era el problema de ellos. Ellos eran incrédulos, pero pensaban que creían, como muchos hoy. Piensan que creen en Cristo, pero no creen en Cristo. Así, hermanos, o sea, si usted realmente cree en Cristo, usted depende de Él y continúa dependiendo de Él. Así que, como dependemos del alimento físico para continuar existiendo, así de la misma manera, si queremos tener vida eterna, debemos apropiarnos de Cristo por medio de la fe para vivir espiritualmente. Creer en Cristo es alimentarnos de Él. Y si la cena del Señor fuera un sacrificio, esto contradeciría entonces lo que dice Hebreos 10:10 al 14. ¿Sabe qué dice? Noten lo que dice. Recuerden que los católicos romanos siempre están ofreciendo sacrificios, misa tras misa, varios sacrificios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice en Hebreos 10:10 al 14, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y cuándo fue hecha esa ofrenda? Cuando Cristo vino y murió en la cruz. Hecha una vez y para siempre. O sea que debe continuar, no, ya fue hecha y es para siempre, ya no necesitamos más. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, y está hablando de los sacerdotes que eran sombra del Antiguo Testamento, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, no con muchas, como hacen los católicos romanos, hizo perfecto para siempre a quienes. Un solo sacrificio. No necesitan más sacrificios. Uno es suficiente. Entonces es obvio, hermanos, que las palabras de Cristo en el discurso del pan de vida tienen un sentido espiritual y no literal. No obstante, hermanos, pese a que en Juan 6 no se nos está refiriendo literalmente a la cena del Señor, no debemos pasar por alto lo que Cristo nos está diciendo en el discurso del pan de vida, que si queremos tener vida eterna, debemos alimentarnos continuamente de Él. No es solo una vez, sino continuar tomando de Él, es decir, no es solo decir creer en Cristo una sola vez, sino continuar creyendo en Él por siempre. Hermanos, ¿cómo nosotros manifestamos que estamos creyendo en Cristo? Confiando en sus promesas, obedeciendo sus preceptos, porque no solamente es confiar en las promesas, todo el mundo dice, yo confío en esa promesa, pero ¿qué es las demandas de Dios? Los preceptos de Dios, hay que cumplirlos. Una obediencia a Dios es una muestra de fe. La fe nos lleva a obedecer, pero también nos lleva a depender, por eso oramos. Hermanos, es allí donde el Señor nos dice que debemos confiar y crecer en santidad. El que realmente ha creído en Cristo en un momento específico de su vida, indefectiblemente continuará creyendo por el resto de la eternidad. El creyente verdadero continuará alimentándose por la fe de Cristo y en la misma medida que se alimenta de Cristo estará creciendo en su vida de santidad. Así que el desarrollo de su vida de santidad depende de qué tanto nos alimentemos de Cristo por la fe, ¿cierto? Y es precisamente cuando participamos de la cena del Señor que tenemos la oportunidad de reflexionar lo que dice Juan 6, que debemos continuar confiando en Cristo porque Él ha muerto por nuestros pecados. Eso es lo que estoy diciendo. Mire que cada vez que nosotros participamos en la cena del Señor, si realmente yo creo, ¿qué tanto estoy obedeciendo al Señor? Porque la fe es obediencia. ¿Qué tanto estoy confiando en sus promesas? Que los que obedecen en ese camino de obediencia, ¿cuántas cosas Dios les ha prometido? Cristo no está presente en el pan y en el vino, pero esos elementos nos ayudan a meditar y a recordar en su cuerpo molido, en su carne vertida en la cruz. Y la vida espiritual que poseemos se debe a que en un debido momento nos apropiamos de la obra y de la persona del Señor Jesucristo por arrepentimiento y fe. Pero no debemos perder de vista, hermanos, que esa vida que tenemos en Cristo se alimenta, se fortalece continuamente cuando nos alimentamos de Él por medio de la fe. En nuestra debilidad, Cristo es nuestra fortaleza. En nuestra ignorancia, Cristo es nuestra sabiduría. En nuestros pecados, Cristo es nuestra justicia. En nuestra condenación, Cristo es nuestra salvación. Por eso es que separados de Él, nada podemos hacer. Quiero concluir, hermanos. Para concluir, hermanos, si hay desánimo, hay veces veo a los hermanos, veo rostros desanimados y me entristece en el corazón. No sabe cuánto, hermano y amigo, en su vida espiritual. Ahora, si tú no sientes ese fervor y la pasión por Cristo al hacer tus devocionales, quizás los hagas porque hay que hacerlos. Has perdido ese deseo por aprender y elevar tus oraciones al Señor. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? ¿Por qué no tienes el mismo deseo de venir a la iglesia? ¿Vienes por venir? El problema es que te has distanciado del Señor. Te has distanciado. Quizá un pecado que tú has mirado pero no lo has confesado. Simplemente que te quedaste contemplando. Tú sabes que estás haciendo mal. Tú sabes que estás pecando, pero aún así sigues albergando ese pecado en tu corazón. Pero noten que ese pecado, hermano, se va a acrecentar y va a putrificarse en tu corazón y va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño a tu alma. Debes apartar un tiempo para estar con Cristo, para meditar con Cristo. Hermanos, muchas personas oran solamente, Señor, bendice los alimentos, y aún se da cuenta en esa oración por el alimento que son indiferentes y son superficiales para hacer una oración. No oran con esa pasión que debieran. Y el problema es que están distanciados del Señor. Y fortalecer, y eso es lo que necesitamos. Debemos apartar tiempo para meditar en Cristo, para meditar con Cristo, para alimentar y fortalecer nuestra relación con Cristo. Hermanos, y la cena del Señor es una excelente oportunidad para ello. Hermanos, ¿cuántos de ustedes desean ser miembros de la iglesia?
Gracias por ese amén. Pero el deseo de ser miembro es precisamente porque tenemos la oportunidad de participar de la señal del Señor. Debemos apartar tiempo para esto. Y es en ese sentido que la cena del Señor nos ayuda en el crecimiento de nuestra santidad, hermanos. Así que nadie puede, óigalo bien, nadie, todo verdadero creyente desea crecer en santidad. Y por eso Él va a hacer uso de todos los medios para hacerse miembro, porque así que nadie puede crecer en santidad si no hace un uso correcto y responsable de los medios de gracia públicos que Dios ha puesto para que por medio de ellos crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Así que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.